Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Buenos días, arquitecto Julio Devido, exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, 2003-2015. Es nuestro primer entrevistado de hoy en Aligar, mi amor, y ambos sabemos que desde este espacio y por el camino recorrido durante los durísimos años del peor gobierno democrático de la historia, el de Macri obviamente, nos une la inclaudicable tarea de exigir justicia, de luchar por la libertad de tantos presos políticos que están dejando la vida en los penales, después de tanta infamia reconocida, ¿no? ¿Cómo estás, Julio? Estoy muy bien, siempre con la misma voluntad de lucha que tuve siempre desde que milité y trabajé junto con Néstor Kirchner, y ya venía de antes mi militancia, pero obviamente el espíritu de lucha y lo indomable del carácter de Néstor hizo de que obviamente me forjara en la fragua de la pelea, de la lucha transformadora de la sociedad y del mundo. Quería decirte, en relación a lo que comentaste del gobierno de Macri, es que yo creo que cuando un gobierno, que no hay calidad de la democracia, es una sola, y tiene más de 2000 años de antigüedad, no hay gobiernos que son más o menos democráticos, ¿sos democrático o no sos democrático? Nosotros estudiábamos ya en instrucción cívica, en educación democrática, incluso con programas totalmente reaccionarios, que cuando los monopolios imponen su poder, no hay democracia, no hay nada más contrario al espíritu democrático que la conformación de monopolios que dominan, que condicionan la vida de la gente, y sobre todo cuando son de índole económico, que generalmente lo son, generan una hegemonía muy embromada, muy difícil luego de combatir, porque apunta al empobrecimiento, al embrutecimiento, a degradar la salud de la gente, a dejarlos sin trabajo. Uh-huh. El trabajo, vos sabés que algunos dicen ordena, no, el trabajo no solamente ordena, el trabajo organiza. Hay partidos como el que pertenezco, que trabajo en su columna vertebral, donde el general Perón planteaba que hay una sola clase de hombres que trabajan. Dejar a un hombre sin trabajo es quitarle la dignidad, es quitar la posibilidad de ejercer un rol organizativo dentro de su propia familia, y eso afecta profundamente a la sociedad. Pero no me quiero ir, quiero saludarte muchísimo a vos, a todos los compañeros y a todos los oyentes de Aligar, mi amor. Gracias, Julio. Es brutal, ¿no? Mirando hacia atrás, recordar los momentos que pasaron en Marcos Paz, digo pasaron porque Fernando Esteche también estuvo ahí con vos, y luego cuando pasaste al otro penal, a la unidad 31, recordar todo lo vivido por compañeros de lucha como Roberto Barata, cuando fue escuchado en conversación con su hija, con toda su familia, entre ustedes, también espiadas supuestamente las visitas, cientos de personas que fueron y fuimos en visita a todos los penales, diputados, organizaciones sociales, sindicales, dirigentes, la estigmatización que vivieron todos los que estuvieron implicados en el Ministerio de Planificación. Es demasiado, ¿no? Recordar así todo de golpe, cuando en estos días estamos volviendo a esto que es la guerra judicial, si sigue viva, si no, ¿qué es lo que está pasando? Depende mucho de nosotros. Mira, primero, depende obviamente de organizaciones como la Liga, los Derechos del Hombre, obviamente tanto José como Graciela, que lamentablemente la perdimos, falleció, uh-huh. Pero bueno, su memoria nos tiene que alumbrar todos los días. Pero depende mucho también, Elisa, no solamente del esfuerzo que han hecho ustedes, sino de los que ni siquiera de nuestros familiares, que dieron una pelea enorme cuando estuvimos detenidos, sino de quienes estuvimos detenidos. No se puede tener un interés, digamos, liberatorio de los detenidos cuando uno está preso, y tener una actitud diferente cuando sale. Yo por eso convoco a todos los compañeros que han estado detenidos
a que entiendan que sigue habiendo detenidos, que hay que hablar de los detenidos cada vez que salgamos. Y respondiendo a tu pregunta, lo he dicho en cuanto a reportaje me han hecho estos días, el lawfare está vivito y coleando, y lo tenemos incluido, si queremos ser benignos, es decir, están de alguna manera inmersos o entremetidos, digamos, infiltrados, es el término, dentro de un gobierno que nosotros votamos como nacional y popular. Cuando nosotros sabíamos claramente que nos estaban espiando en la cárcel, todos lo sabíamos, porque a mí me pasaron una grabación de una charla que tuve en Barata a través de un sistema de chat que es intrapenitenciario, que digamos es ilegal dentro del reglamento del servicio, pero que es de uso y costumbre. Cuando a Roberto lo pincharon con el hijo, estaba en la cárcel. O sea, había que ser muy idiota para suponer que las autoridades en ese momento del servicio no eran cómplices de esas escuchas, porque por lo menos tendrían que haber sido el primero en presentarse el día lunes o al día siguiente de que aparecieran las pinchaduras a Schiavi, a Barata y a mí, porque yo hablé con él también. Las propias autoridades del servicio tendrían que haber hecho una denuncia penal a los efectos de investigar qué es lo que pasó dentro del ámbito del servicio. Si nosotros vemos que la actual ministra de Justicia, que participó junto con el ministro del Interior, participó de la asunción del doctor Maíquez, cuando el doctor Maíquez era el director era el subsecretario de Seguridad Penitenciaria, o de Políticas Penitenciarias, y era un secreto a voces, todos sabían, que no solamente él, sino toda su familia, en un marco de organicidad propio de una asociación ilícita, participó directamente, no solamente en nuestra estigmatización, persecución, encarcelamiento y las escuchas que hicieron nosotros en la cárcel. Si nosotros vemos que la ministra elevó al presidente de la Nación a su firma la designación de Emiliano Blanco, que era el director del servicio penitenciario mientras nosotros estamos presos, el inventor del IRI, que no hay nada más perverso, porque pone al prisionero en el dilema de estar pseudo protegido, pero bajo un título de corrupto, sin que la justicia lo haya condenado, generando también un tema de en algunos personal del servicio persecutorio hacia nosotros. Pero a su vez tampoco podías reclamar mucho, porque si no lo mandamos a los pabellones comunes. Y entonces ahí se generaba la miseria, lo que se llama en la calle el dilema del prisionero. Y la ministra actual elevó a la firma del presidente el decreto para la designación de Blanco, como decía anteriormente, y que recién lo bajó cuando el doctor Villena hizo público lo que era público. Claro. Porque el doctor Villena lo único que está haciendo es investigar cómo se llegó a eso. Pero era público, nos espiaban, era público que Maíquez nos perseguía, lo dijo Fabián de Sousa en C5N en su canal días pasados cuando habló del tema de supresión. Era público, todo era vergonzosamente público. Y algunos funcionarios del actual gobierno, que debiera ser nacional y popular, porque para eso lo votamos, son absolutamente funcionales al lawfare. Y cuando digo funcionales, no sé qué tipo de vinculación tienen con aquellos, digamos, monopolios, con aquellas fuentes de poder que son los que inspiraron el lawfare. El lawfare nace por agosto del 2008 en los Estados Unidos, en el marco de reuniones de los grandes capitales concentrados del mundo, y aquí estamos hoy, y lo estamos viendo vivite coleando, y con funcionarios del gobierno que están siendo funcionales, no solamente participando de la asunción del que nos persiguió, en un puesto tan clave como ser procuradores, el jefe de los fiscales de la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Eso es una vergüenza. También la tolerancia que están teniendo los diputados del Frente de Todos en la capital, de que no inician el juicio político. El otro día lo escuché al diputado Valdés, a Eduardo Valdés, pedir el juicio político para Maíquez, y todos sabemos que su hijo es diputado.
Con lo cual está claro, y yo valoro mucho esa actitud de Valdés. Quedamos en hablarlo el otro día, pero no lo hicimos. Hay cosas de él que no comparte y seguramente él tampoco está compartiendo lo que yo estoy diciendo ahora. Pero creo que hay algunos elementos que son muy valorables, que hay que rescatar y hay que ponderar. Dejemos de ser tolerantes con quienes nos persiguieron, porque en esa tolerancia está la justificación de la cárcel de nuestros compañeros. Mira, esto es lo que hay que evitar. Justamente ayer escuché una investigación de Tomás Méndez en ADN, donde se revelaba que la AFI tenía 600 abogados a disposición que trabajaban en connivencia con los jueces de Comodoro Pi. O sea, que pedían las causas, los expedientes, y luego extorsionaban, que es en parte lo que pasó con el juez Carzoglio. Y la pregunta que se hicieron al final de este informe, muy extenso, dando nombres y apellidos de esa cantidad terrible de abogados que se contrataron, fue ¿por qué el Ministerio de Justicia no emite ningún comunicado sobre todo lo que está pasando? Se Exacto. Preguntaban anoche sobre la al proposición, aire. Sí. Sobre la proposición de Casal, del Procurador General de la Nación, al fiscal Diego Iglesias para la Cámara Federal de La Plata, para apretar y presionar en conjunto con Marijuán en la remisión de la causa de Villena de Loma de Zamora a Comodoro Pi. Claro. Tampoco veo que preguntan, porque eso tendría que preguntar, sobre todo teniendo en cuenta la provisoriedad del mandato de Casal. Casal es un hombre que no tiene acuerdo del Senado de la Nación y no lo tendría nunca si fuera puesto a disposición. Entonces yo le pido al presidente, y vos sabés que yo soy una de las 3 personas que impugnó al doctor Rafecas y lo volvería a hacer 1 y 1 millón de veces, porque él también ha sido funcionario en la UFED, él hace una de cal y una de arena. En una aparece descubriendo hoy un sitio donde se violaban prisioneros en la dictadura y se torturaban, y lo cual lo veo muy bien, de una cosa que pasó hace 40 años, pero con lo que está haciendo con nosotros, las imputaciones que nos hizo en el caso Odebrecht y demás, lo que está haciendo es alimentando a los sectores de poder que también quieren que se revise la política de defensa de los derechos humanos. O sea, terminemos de apoyar a los pseudo progresistas que se disfrazan de progresistas para vivir bien y ser encontrados en la sociedad, ¿viste? Están bien con Dios y con el diablo. Hacen negocio con la grieta. La grieta, la verdad que a mí no me enorgullece que exista, pero existe. Y existe porque tenemos intereses encontrados muy diferentes entre lo que debería ser las defensas de los intereses del actual oficialismo y la oposición. Muy diferente, totalmente diferente, abismalmente diferente, todo ello impulsado por los fake news y por el lawfare. Y hay algunos que viven un día en uno y otro. El fiscal Delgado es otro personaje también siniestro en esa materia, panelista de televisión, siendo fiscal, hablando de cuánta pelotudez se le ocurre hablar a cualquiera, haciendo definiciones básica de derecho penal que nosotros estudiamos educación democrática en primer año de secundaria. Hablando de fiscales y de jueces, hace unos días el juez Juan Martín Ramos Padilla, en una entrevista que dio a Radio Caput en el programa Desandando, por un lado hizo hincapié en la necesidad de que se avance en la reforma judicial, que es otro tema sobre lo que te quería preguntar, porque hasta ahora el texto o no ha trascendido nada, nadie da una respuesta demasiado precisa sobre en qué punto está eso. Y él hizo hincapié en la necesidad de esta reforma judicial y el lento avance sobre los jueces del macrismo. Y dijo textualmente: me preocupa que se hable de los espías y los espiados, pero falta saber qué hicieron los jueces. Y remata diciendo: otra vez nos gana la corporación judicial. Tiene razón. Sí. Tiene razón. Yo lo respeto mucho a Juan. Sí.
y también tenemos formaciones políticas diferentes, pero tengo un enorme respeto por él como persona y por lo que significa moral y políticamente su palabra. Así que está muy claro que la reforma judicial se nos presentó en el discurso de inauguración del mandato del presidente como una cura, una terapia para todos estos males. Y ya pasaron 6 meses de gobierno y todavía no la conocemos. Y es un insulto. Y yo reclamo urgentemente, ya ni siquiera, yo fui diputado, no puedo reclamar que se trate en el Congreso, porque el Congreso, ustedes saben, los diputados son representantes nuestros y ellos disponen de un reglamento, y de última, que se expongan las miserias de quienes no quieren tratarlo, de que no quieren dar quórum, o de los que van a estar en contra para avalar el actual statu quo judicial con la que nos encontramos. Mientras aparecen las causas, fíjate vos, aparecen la investigación de Villena, con motivo del encarcelamiento de los presuntos imputados, o de los imputados. Resulta que vos mirás los grandes medios y resulta que es culpa nuestra. Dice, no, pues nos pusieron presos por investigar a los corruptos. Es una vergüenza. Pero eso es ¿por qué? Porque no hay un ordenamiento político en el país. Es decir, si no te estamos discutiendo la reforma judicial, es lógico que el enemigo implante de hacer la reforma, amigo de la corruptela judicial, como vos bien decías, si tenían 1000 abogados contratados, estudios que trabajaban para ellos, ojalá fueran de la plantilla, por lo menos para ver quiénes eran. Si no se debate la reforma, si no se debate el impuesto a la riqueza para poder resolver el problema mayor que nos presenta la cuarentena, está claro que es un secreto a voces, que la cuarentena, la gente de bien, la gente con buena leche, como se dice en la calle, no puede estar en contra de la cuarentena. Pero también nosotros deseamos que urgentemente se tomen medidas económicas para contener a aquella gente que no puede movilizarse, que no puede ir a trabajar, para aquellas empresas que están cerradas. Y no hay ningún otro sistema que generando en una sociedad tan desigual, generando una reforma impositiva progresiva que nivele las diferencias que no debieran existir en un Estado democrático. Hoy a la mañana, hablando de todo este statu quo que hay, de que hablaba Ramos Padilla, yo lo escuché a Daniel Tonietti en el programa, tal vez lo escuché mal, pero decía que Susana Martinengo mantuvo durante 2 meses su cargo en la Casa de Gobierno, con este gobierno. Tuvo 60 días hasta que nombraron a otra persona. 60 días para poder andarse a ver todas las cosas que se arreglaron ahí adentro. Es muy loco todo esto. La empresa de la Ciretá estuvo en manos del macrismo sabiendo que hay conflictos de intereses monstruosos entre el expresidente y la Ciretá. Hace 30 días que sacaron al tipo que estaba ahí del PRO. Bueno, estas son las cosas que uno no entiende y que ve que no van en el camino correcto. Por eso yo insto a los compañeros a que hay que ser más explícito. No quiero hablar de dureza, porque la verdad no es dureza, es la verdad. Y si nosotros no trabajamos para modificar, para corroer la hegemonía económica, social y política de los monopolios sobre el pueblo argentino, nosotros que hacemos política, no sé quién lo va a hacer. Entonces, me parece que hay que estar muy atentos, hay que dejar de ser, como dicen los gringos, ¿viste? Dicen kindness, le dicen a la amabilidad, hay que ser menos amables y generar los debates que haya que generar, porque si no, luego va a ser tarde. Otro tema que a la Liga le preocupa también especialmente es la denuncia que se hizo
en primera instancia el año pasado, en junio del año pasado, en Lima, Perú, ante el relator García Sayán, por la falta de independencia de magistrados y abogados en nuestro país. Y en ese momento también acompañó a la Liga Iniciativa Justicia en la persona de Maximiliano Rusconi y de Ajus de La Plata. Y ahí se le pidió de parte del relator especial al gobierno de Macri alguna respuesta ante esta presentación. Creo que la hubo, y luego pasó esto a manos del nuevo gobierno. Ahora, después de 6 meses, lo que se está haciendo es un nuevo contacto, una nueva presentación ante el relator para pedir que se agilice estas respuestas. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Mira, yo lo que tengo entendido, y de haber oído también por los medios, es que Macri contestó una barbaridad, una barrabasada en su momento, una evasiva a García Sayán, y que el actual presidente retiró esa respuesta, pero no generó ninguna otra política activa a los efectos de normalizar la situación de los presos políticos argentinos, o como ellos le llaman, arbitrarios, sean políticos o arbitrarios. Es una cuestión que está observada, valga la redundancia, por el observador García Sayán. Y bueno, ¿qué podemos esperar qué podemos esperar a la ministra de Justicia? Nada. Y no quiero involucrar a todo el Ministerio de Justicia, porque tengo la mejor opinión y amistad con el compañero Pietragala, con Martín Mena, que son funcionarios del Ministerio de Justicia. Pero veo con profunda preocupación, lo dice Aníbal Fernández, que es funcionario del gobierno. No sé si vos entendés de fútbol, pero los los volantes en un equipo son lo que se llama el medio campo. Ellos recuperan la pelota y con su habilidad tratan de llevarla al área contraria para que los goleadores la puedan meter adentro. Y hay momentos que la tribuna ve que los volantes se esconden para no recibir la pelota, no la piden, hablando mal y pronto, y entonces nunca va a hacer el gol lo van a hacer el contrario. Es decir, estamos en un problema muy serio, los ministros no aparecen. El jefe de gabinete es una vergüenza que la Argentina tenga ese jefe de gabinete. Alberto Fernández fue jefe de gabinete. Yo tenía, cuando era jefe de gabinete, profundas diferencias con él y demás, pero, a ver, no vamos a comparar. Y no pueden implementar una política, no podemos tener un texto de la reforma judicial. Esto es lo que a mí me preocupa. Y eso es laburar para el enemigo. Mi enemigo es el mismo que tienen ellos. Igualmente, creo que es imperativo que se conozcan estos proyectos que el presidente anunció el 10 de diciembre, y en este caso y en el tema que nos ocupa, Elisa, la reforma judicial. No entiendo mucho de fútbol, Julio, pero sí lo que entiendo es que vi a la Conmebol sentada en la mesa del Mercosur en su última reunión y no vi, lamentablemente, a Venezuela, y sí estaba la representante de un gobierno golpista como es Yanine Áñez de Bolivia, y todo esto preocupa especialmente a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, por la relación de hermandad que hay entre los países latinoamericanos. Y bueno, quisiéramos saber cuál es tu opinión, tu análisis al respecto. Yo creo que, por supuesto, el ingreso de Venezuela al Mercosur fue obra de Néstor y Lula, y además con un sentido absolutamente vital para el Mercosur, de la parte energética que el Mercosur no tenía. Claro. El único país productor de energía en volumen, en costo del continente es Venezuela. Había un proyecto de construir un gasoducto intercontinental, y bueno, era buscar de consolidarnos como región, de competir con la Unión Europea, y no de buscar un convenio de sumisión como el que firmó el canciller Faurí.
y que todavía, si bien Felipe ha tenido algunos términos críticos de esto, pero evidentemente no le vamos a echar la culpa sola, no fue él particularmente el que tomó la decisión de no romper con el acuerdo de Mercosur, pero evidentemente una política de mantener el acuerdo Unión Europea-Mercosur que es contrario a los intereses de la industria argentina, de la industria brasileña, del crecimiento y el desarrollo de una industria en Venezuela y del crecimiento homogéneo de todo el territorio. Evidentemente, con interlocutores como la calle Pou, Piñera, que está bien que es observador y no partícipe activo, y Bolsonaro, mucho no se puede pretender. Estamos conversando con el arquitecto Julio De Vido y quisiera saber si avanzó el proyecto o la iniciativa de trabajar sobre una nueva constitución. Intenté, en el primer trimestre de este año, trabajar con un grupo de amigos que vinieron, bueno, después vino la cuarentena, quedó todo medio parado, no todos teníamos la misma visión de este gobierno, lo cual complicaba un poco las cosas. Algunos compartían la idea de ir en busca de la Constitución del 49 y remozarla, sobre todo en lo que hace al tratamiento de los monopolios, a la conceptualización ética y moral de la renta de interés de capital solamente como producto exclusivo del trabajo humano, la nacionalización del comercio exterior, y la vuelta al Estado, que es el titular originario de los servicios públicos. Pero bueno, eso quedó por ahora en trunco, por lo menos en lo que a mi acción política refiere, pero creo que se impone la Constitución del 94, es la Constitución neoliberal que impone o sella un país de esas características, pero yo creo que la mayoría de los argentinos no está de acuerdo con el neoliberalismo. No veo espacio, y menos en esta pandemia, de hablar ahora de una reforma constitucional, pero volviendo al eje de lo que vos expresaste, es imperativa reformar la Constitución del 94, porque lo que garantiza es el blindaje a la concentración gigantesca de capitales en pocas manos, que por supuesto eso también blinda la desigualdad y la inequidad social en el país. Uh-huh. Hicimos ejes muchas veces en todos estos años. Para mí, 4 años y 6 meses, porque lo tomo desde que Milagros Sala fue puesta en prisión y que aún no recupera la libertad, y esa es otra pregunta con la cantidad de juicios viciados, de toda nulidad, ¿cómo puede ser que la compañera Milagros Sala no esté en libertad? ¿Qué pasa, Julio, con la Corte? La reforma judicial tiene que tocar el tema de la Corte. Esta Corte de 5 miembros está claro que no resuelve la gravedad de la situación. Necesitamos más voces, más especialistas. Te digo, el 99% de las causas que emprendieron contra nosotros, desde el punto de vista del derecho administrativo, no cuadra ninguna y se cae por falta de una visión sobre esa especialidad del derecho, porque no hay administrativistas en la Corte. El único que cumplió con el tema de la edad fue Zaffaroni, y después todo se atornilla. Ayer lo vi a Lorenzetti, luego de impulsar que justo que el gobierno agravaba la cuarentena por crecimiento de la pandemia, él había querido volver a abrir los tribunales. Y bueno, creo que en una charla de 5 minutos de Piumato con los miembros de la Corte lo bajó. Eso no se puede, ¿no? ¿Cómo los trabajadores van a ir semejante riesgo? Y paralelamente daba una conferencia, creo que con Bátimo, un filósofo italiano, sobre las cuestiones del medio ambiente, no sé yo. Él tiene
su atención puesta en el medio ambiente. No sé si están preocupados por el medio ambiente como por otras cosas, pero bueno, Rosenkrantz es casi, te diría, el abogado personal de Macri. Rosati fue puesto por decreto, después bueno, le sacó la corte y bueno, más queda qué sé yo, está antes, lo puso en su momento cuando vino la crisis del 2001. Bueno, creo que lo propuso Duhalde con De la Sota, creo que con una corte más amplia donde estén representadas todos los las cuestiones del derecho, y obviamente teniendo en cuenta que los integrantes después no laburen desde la corte para defender los intereses de los estudios a los que representaron, que es lo que pareciera que hace el presidente de la corte, Lorenzetti con el tema del medio ambiente, la doctora Velasco no sé, parece que está cuidando, tiene un cargo la hija ahí. Bueno, y además no han hecho nada con la vergüenza de lo que es el control de las escuchas desde que la tiene la corte. Es una vergüenza. Esta cosa que quiero decir, estoy muy preocupado porque la denuncia de Cristina Camaño no tomó volumen, no salió esto de la investigación de Villena, eso me suena a algo hay ahí que no me termina de cerrar. Igualmente ayer los mismos periodistas dicen, bueno, la Villena es lo que fue en su momento la causa de Dolores. La causa de Dolores es un escándalo. Claro. Fíjate vos que todos los juicios orales, donde está la presidenta, estoy yo, todas las autoridades de los tribunales están desesperados para reiniciarlo, porque quieren condena antes de la elección del año que viene. ¿Entendés? Claro. Y quieren ver si pueden meter preso a alguno más, o volverme a meter preso a mí, o meter la presa a Cristina. Eso es lo que están trabajando ante la mirada del gobierno, que no dice nada, porque al no mandar la reforma, pues la propia reforma va a generar todo un proceso de movilidad. El hecho de que esté discutiendo, que esté en debate, les quitas un poco esa seguridad tipo monárquica con la que se mueven, ¿no? Tal cual. Bueno, Julio, no nos olvidamos de los compañeros que aún siguen presos, no, por favor, que son presos políticos, son muchos, están en Jujuy, están en Corrientes, están acá en la provincia de Buenos Aires, en los penales federales. Hay mucha preocupación en Mendoza, con con el tema del Poder Judicial. Como bien dice la Liga y el Foro por la Democracia y Libertad de los Presos Políticos, que también integro, nadie suelta la mano de nadie, y es necesario saber que la memoria, la verdad y la justicia y la libertad de los presos políticos son indispensables para la convivencia democrática. Nosotros te agradezco en nombre de todo el equipo de Aligar Mi Amor. Te mando un saludo especial para Lali, que fue una compañera invalorable en todo estos años, tus 2 años y meses de prisión enorme en la lucha por tu libertad y la de otros compañeros. Un cariño enorme, Julio. Muchísimas gracias, un saludo a todos, y en serio, no se le suelta la mano a nadie. Y en la continuidad de la defensa de los compañeros presos está la continuidad de la propia política de derechos humanos en la Argentina, porque cuando nos olvidemos de los derechos humanos de uno solo, se van a revisar de todos los demás, y esto es lo que no hay que ceder bajo ningún concepto. Lo de Milagro Sales es otra vergüenza particular, porque ahí no es la justicia federal, sino la provincial, pero está plena, vigente la política judicial de Macri, de persecución, de estigmatización, de escucha, de seguimiento. Es todo lo que ha sufrido y está sufriendo Milagro, y está vivito y coleando. No ha habido absolutamente ningún reclamo del gobierno federal para que eso se normalice más. En los palcos y en los estrados figura el gobernador Morales como un héroe cuando es el carcelero de Milagro. Así que un abrazo para todos. Aligar Mi Amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.